A los pocos minutos llegó la prensa y ahí aparecieron los ternas, pero no contaron con que había celulares por todos lados, porque a uno lo ampallaron cuando estaba a punto de tirarle un piedrazo a una ambulancia. Luego, ante las cámaras, se hizo pasar por un vecino del Callao que acababa de llegar a San Marcos a apoyar a la policía. Ya. Luego otra se hizo pasar por vecina agredida por los estudiantes, pero la verdad es que sus clases de actuación las tiene que haber tomado con Mario Hart. Malísima la señora. El momento cumbre fue cuando los policías empezaron a saquear los donativos que la gente había dejado para alimentar a los manifestantes. Se los repartieron delante de cámaras con toda la impunidad del mundo. La intervención se hizo sin presencia ni de fiscales ni de la defensoría. Tampoco dejaron pasar abogados. Y en la mañana del sábado, unos 400 policías ingresaron a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, después de que una tanqueta rompiera brutal e inútilmente la reja metálica de la puerta 3. ¿Por qué digo inútilmente? Porque la puerta que estaba al lado, como se ve en estas imágenes, estaba abierta. Y de hecho, esto no se ha enseñado en los noticieros, y de hecho la policía entra a través de la puerta que estaba al lado, que estaba abierta. Es más, la tanqueta que rompió la puerta 3 tuvo que entrar por la puerta que sí estaba abierta. No fue absolutamente necesaria esta demostración de poder. En San Marcos se encontraban unas 200 personas, muchas de ellas campesinos llegados desde distintas partes del Perú para la toma de Lima, gente que no tenía dónde dormir en la capital y había sido alojada aquí por los estudiantes. Los policías se metieron a la residencia universitaria y los sacaron afuera para aventarlos al piso. Se cumplió, deteniendo a todos estos terroristas. Y en escenas que nunca pensamos que volveríamos a ver, cientos de personas fueron echadas en el piso de San Marcos mientras eran apuntadas con armas. Reventamos San Marcos. Aquí Latina captó el momento en el que una policía reduce y maltrata a una señora quechohablante, Yolanda Enríquez, de Huancavelica, cuando ella estaba boca abajo, con las manos en la espalda. Luego Yolanda contaría que estaban tomando su desayuno cuando la policía irrumpió con armas. A los pocos minutos llegó la prensa y ahí aparecieron los ternas, pero no contaron con que había celulares por todos lados, porque a uno lo ampallaron cuando estaba a punto de tirarle un piedrazo a una ambulancia. Luego, ante las cámaras, se hizo pasar por un vecino del Callao que acababa de llegar a San Marcos a apoyar a la policía. Ya. Luego otra se hizo pasar por vecina agredida por los estudiantes, pero la verdad es que sus clases de actuación las tiene que haber tomado con Mario Hart. Malísima la señora. El momento cumbre fue cuando los policías empezaron a saquear los donativos que la gente había dejado para alimentar a los manifestantes. Se los repartieron delante de cámaras con toda la impunidad del mundo. La intervención se hizo sin presencia ni de fiscales ni de la defensoría. Tampoco dejaron pasar abogados. Es más, a Cruz Silva, abogada del IDL, los policías la agredieron. Y cuando me ha dado la vuelta, me ha dado un culetazo en esta parte de la pierna. No hay fiscal, no dejan pasar a los abogados, ni siquiera mostrando el carnet. Ni siquiera mostrando el carnet. Entre los detenidos había una mujer embarazada, una madre con su niña de 8 años y varios adultos mayores, como la señora que vimos hace un rato, a quienes todos ellos se les trasladó a la prefectura y luego fueron distribuidos a las sedes de la DIRCOTE y de la DIRINCRI. Repito, una niña de 8 años fue llevada a la DIRCOTE. A ninguno de los detenidos se les permitió ni comer ni beber. Varios de los ancianos necesitaban sus medicinas, por ejemplo, contra el Parkinson, se las requisaron. A eso de las 3 de la tarde, los abogados que estaban tratando de entrar para ver a los detenidos fueron empujados a escudazos, en un último intento de amedrentarlos antes de ya dejarlos pasar. Estamos hablando de 6-7 horas después de iniciado el operativo. Allí, Janine Dador, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, declaró que había habido tocamientos indebidos contra algunas detenidas. Se ha declarado pero cual no corresponde, ¿no? Y menos de agacharse por tu casa para ahogar drogas, ¿no?
Como eran tantos los detenidos, a las 3 de la madrugada, un grupo de ellos aleatoriamente fue trasladado a otro local, a la Divasoc en el Rímac, con lo cual sus abogados, cuando se aparecieron a las 7 de la mañana en la prefectura, pues ya no los encontraron. La cosa siguió así todo el domingo hasta que finalmente anoche pasó lo que tenía que pasar, que todos fueron liberados, casi todos. De 193 detenidos, 192 fueron liberados, salvo uno que tenía una requisitoria por otra cosa. En un comunicado, el Ministerio Público dijo además que había 3 personas vinculadas a la presunta comisión del delito de afiliación a una organización terrorista. ¿Quiénes eran? ¿A qué organización terrorista pertenecen? Si son terroristas, ¿por qué los dejaron ir? No se dijo. Y es que no hay nada claro con esta intervención. Como ustedes sabrán, la autonomía universitaria está consagrada en la Constitución, artículo 18. O sea que nadie, menos la policía, puede entrar al campus a menos que haya un pedido del rector, en este caso rectora, debiendo esta además dar cuenta al consejo universitario. ¿Eso ocurrió? Pues no queda claro. San Marcos emitió 2 comunicados contradiciéndose. El del sábado se lavaba las manos y decía que la policía había actuado de oficio. Pero el de ayer, después del escándalo, ayer domingo, tuvieron que admitir que sí habían puesto una denuncia, pero que únicamente habían pedido liberar las puertas tomadas, que ya vimos que al menos una de ellas estaba abierta, y denunciaron el abuso de autoridad contra los estudiantes. De hecho, la propia rectora Gerí Ramón, confrontada con todo este escándalo, dijo que cómo ella podía haber imaginado que iban a meter una tanqueta. La señora no ve noticias. Tenemos ya casi 50 días de abusos policiales ininterrumpidos con medio centenar de muertos. Ahora se hace la que no sabía que esto iba a pasar. La policía mostró el documento en el que el apoderado de San Marcos efectivamente solicita, pero únicamente, la liberación de las puertas tomadas. Nada más. En estos días se va a discutir bastante la legalidad o incluso la constitucionalidad de esta intervención, pero está claro que como operativo policial pues ha sido un fiasco, ¿no? El resultado es un detenido, además por cualquier otra cosa, casi 200 personas, ancianos, mujeres, una niña, víctimas de abuso policial, y la puerta 3 de San Marcos destruida por las puras. Las supuestas pruebas de la flagrancia, que según el ministro del Interior ayer en los medios estuvo diciendo que había flagrancia, las supuestas pruebas de esa flagrancia según el acta policial eran, y leo, descripciones alusivas a incentivar actos de violencia como "no matarás ni con hambre ni con balas", que es el cartel que colgaba en la puerta que la policía inútil y violentamente se tumbó. Y ese argumento parece más bien una metáfora del gobierno de Boluarte. Tú le dices "no matarás" y ella considera que eso es incentivar actos de violencia.